Buenos días, buenos días. Hoy es viernes 29 de noviembre y vamos a estudiar el libro de Juan, capítulo 5, capítulo 5 del 1 al 18. Como ustedes saben, yo siempre tengo que hacer unos ajustes aquí y quisiera de que estén conmigo mientras yo hago estos ajustes. ¿Ok? Estos no estamos adelantados. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Sí, estamos bien. Ok, estamos aquí ya. Ok, estamos bien, 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 bien. Sí, ok. Ya estamos ya en el negocio de nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a estudiar el libro de Juan, capítulo 5 del 1 al 18. Vamos a estudiar en el día de hoy. Ok. Yo quisiera que nos imaginemos a un médico que encuentra a un paciente desahuciado, pero en lugar de rendirse, el médico se esfuerza al máximo para encontrar la cura. Así mismo es Jesús con nosotros. No importa en qué estado estemos, si estamos haciendo lo que estemos haciendo, pero Él busca proactivamente restaurar nuestra salud espiritual. Como un buen médico, quiere vernos sanos y completos y solo debemos confiar en su capacidad para transformar nuestras vidas. Aquí vamos a hablar aquí en este versículo, en estos versículos que vamos a estudiar, van a ser acerca de corazones que tienen necesidad de sanidad. Vamos a empezar aquí en el libro de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 18. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subía a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Besteda, que tiene 5 porticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí, supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita y mientras yo llego, otra baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar, pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado el día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero él, que había sido sanado, no sabía quién era, porque Jesús
sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos más procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, en estos versículos que vamos a estudiar hoy, Jesús era un hombre que había estado inválido durante 38 años en el estanque de Bethesda, revelando no solo su poder para sanar dolencias físicas, sino también la necesidad más profunda de sanidad y transformación espiritual. Vamos aquí a estudiar este pedacito aquí del 1, estamos en el libro de Juan, capítulo 5, vamos a estudiar ahora del 1 al 6. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Se celebraba una fiesta ¿en qué? En Jerusalén. ¿Y qué hizo? Jesús fue a la fiesta. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llamaba Bethesda, que tiene 5 porticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos y ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Entonces ahí, ¿qué es lo que sucedía? De que estaba un estanque que en hebreo se llamaba Bethesda, que tenía cinco porticos, y entonces ahí siempre había muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos estaban esperando de que se moviera el, el agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier cualquier enfermedad que tuviera. Entonces, mira lo que está sucediendo aquí. Habían cojos, habían personas que estaban esperando, ¿para qué? Para curarse de su enfermedad. ¿Por qué? Porque venía un ángel y el ángel movía el agua. Cuando movía el agua, la persona que estuviera ahí, de cualquier tipo de enfermedad que tuviera, se iba a sanar. Estaba allí, entonces estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Había un hombre ahí que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces Jesús lo ve, y Jesús sabía ya que él llevaba mucho tiempo en esa condición. Entonces le pregunta, ¿quieres ser sano? Podría centrarse. Entonces Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Entonces, ¿qué hizo él? Vamos a ver. Que él le preguntó a Jesús le preguntó, condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces, fíjate lo que está sucediendo, de que había muchas personas, entonces la mayoría de las personas ellos tenían potestad porque ellos podían bajar a la piscina, a lo mejor tenían algún amigo que lo llevaba, lo podía bajar a la piscina, pero mira lo que sucede ahora aquí, Jesús se encuentra con un hombre que está en foco decidido de Jesús hacia él. Entonces Jesús se pone mucho para él y lo mira y lo ve. Y entonces, ¿qué sucede? Que él puede, Jesús no busca
en nuestras luchas prolongadas, el conocimiento, nuestra historia y nuestro dolor. Jesús, Él no está buscando, ¿tú me entiendes? Él no está buscando eh, la lucha prolongada, el conocimiento de nuestra historia y nuestro dolor. Jesús trae esperanza y talento. ¿Para quién? Y latente a nuestros corazones cansados. Cuando nosotros nos sentemos cansados, Jesús siempre va a venir ahí y en esa forma era que se estaba sintiendo el Señor que estaba allí, creyendo que Él estaba interesado en sanarnos y si que nosotros creemos que Jesús, si nosotros creemos y tenemos fe de que Jesús está interesado en sanarnos, Él no va a sanar. ¿Por qué no va a sanar? Porque de la misma forma que Él sanó a esa persona que le levántate, levántate y anda, esa misma forma Él nos puede decir a nosotros. Entonces Él va a superar todas nuestras, todas nuestras necesidades que nosotros tengamos físicas, todas nuestras necesidades, porque Jesús es Dios. Jesús tiene amor por todos nosotros. Y si todos nosotros sabemos que Jesús se murió por nuestros pecados. Mira cómo Jesús ahora ordena de que el hombre se restaure. El versículo del 5 al del capítulo 5, estamos en el libro de Juan, capítulo 5, del versículo 7 al 9. El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agita y mientras yo llego, otra baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua esté agitada, mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar, pero aquel día era día de reposo. Pero aquel día era día de reposo. Entonces mira qué cosa más linda aquí sucede en el versículo 7, ¿no? El enfermo le respondió a Jesús, Señor, yo no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo, que él no tenía nadie que lo bajara ahí el estanque. Y cuando él llegaba allí, ya había otra persona primero que él. Ok. Entonces aquí en el 8, ahora aquí, fíjate lo que Jesús le dice. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Jesús con su palabra, con su palabra le dice, con la misma palabra que Jesús le está diciendo, fue con la misma palabra que Dios fue que hizo el sol, que hizo la tierra, que hizo los mares, que hizo todo con su palabra. La palabra de Jesús, la palabra de Dios, tiene poder. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Vamos, ¿qué sucede ahora? Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar, pero aquel día era día de reposo. Entonces el hombre, él podía haber ido, él tenía que meterse y sumergerse en la piscina. Y cuando se empezaba a mover, que el ángel se curaba, pero no, él no pasó por eso. Él no pasó por eso. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo compasión con él y le dijo, levántate y anda. Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar, pero aquel día, y entonces, ¿qué sucedió? Que ese día era día de reposo. Aquí lo que podemos ver que es un mandato milagroso de Jesús de ponerse de pie y caminar. Es es un mandato que hace Jesús al paralítico. Así Jesús nos manda a todos nosotros a que nosotros hagamos las cosas por Él. Entonces podemos ver la transformación que tuvo Él cuando Jesús le dijo, levántate, levántate. Cuando él le hizo caso a quién, a Jesús por fe.
Nosotros tenemos que tener fe, nosotros tenemos que tener fe. Vamos a ver, mira la transformación por mediación de la fe. Jesús le dijo, levántate, ¿y qué hizo él? Se levantó. El llamado de Jesús es un llamado de Jesús con fe. Jesús nos llama a todos nosotros a que tengamos fe. Debemos escuchar a Jesús y estar listos para obedecer sus instrucciones. Tenemos que escuchar las instrucciones de Jesús y estar listos para obedecerlas. Incluso en áreas donde podríamos sentirnos indefensos o acostumbrados a nuestras esteras de comodidad o desesperación. A veces que nosotros estamos acostumbrados a hacer una cosa y Jesús nos llama a que haga otras cosas, no a la forma en que nosotros lo hacemos, sino a la forma de Él. ¿Y qué sucede? De que nosotros no queremos hacerlo. Nosotros no queremos hacerlo. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Jesús. Si el paralítico no hubiera escuchado la voz de Jesús, él todavía estuviera sentado ahí y no se hubiera curado. ¿Por qué? Se curó porque tuvo fe. Ahora aquí vamos a ver el legalismo de todos esos fariseos y todos los saduceos, eso, y todas esas personas que están en contra de las cosas de Jesús. Aquí del versículo 5, versículo 10 al versículo 15, estamos en el libro de Juan capítulo 5, del 10 al 15. Por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla, le dicen. Por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió, el mismo que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo? Toma tu camilla y anda. Pero él que había sido sanado no sabía quién era porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había salvado. Mira aquí en el 10, mira aquí en el 10. En el 10, mira cómo dice. Por eso los judíos decían al que había sido sanado, es el día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Entonces, en el día de reposo, ¿qué era el día de reposo? Que el día que había que estar tranquilo, que había que dedicárselo a Dios. Le dicen, no se puede, no puedes cargar tu camilla, pero ¿cómo que no va a poder cargar la camilla? Y mira cómo anda ahora. Eso es una cosa que es absurda, es absurda. Entonces ellos siempre estaban en que los sábados, sábado no se podía hacer de eso, no, porque era el día de reposo. Y si ellos, pero él le respondió en el mismo que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda. Bueno, yo te voy a decir una cosa, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo, si los niños hubieran tenido un hijo, y a los 6 días cae un día de reposo, tenían que curarlo, tenían que circuncidarlo, aunque fuera día de reposo, tenían que circuncidarlo. También podemos ver de que en Adán, no, Aarón siempre está dando ofrenda. Aarón siempre estaba ahí y siempre hacía las cosas por Dios y para Dios. Y muchas veces las ofrendas nunca se paraban de darle a Jesús, los sacrificios nunca y siempre estaban trabajando. ¿Okay? La preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero él que había sido sanado no sabía quién era porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en el lugar. Entonces, él no sabía, le preguntaron y no sabía quién era el que lo había sanado. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más
para que no te suceda algo peor, no peques más. Entonces, vean, luego es una eso, la enfermedad que él tenía era por mediación de los pecados. Bueno, podría ser, porque aquí Jesús le dice, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que no había sanado. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Entonces el hombre fue y le dijo a las personas, le dijo a los judíos que quién lo había sanado, Jesús. Entonces aquí lo que podemos ver, el conflicto que hay entre el legalismo y la religión. Demuestre, aquí podemos ver el legalismo y la gracia. Eso fue un favor que Jesús le hizo de sanarlo. Entonces el legalismo, tú tienes que mantenerte enfermo, tú tienes que mantenerte en el mismo estado que tú estás. ¿Por qué? Porque no puedes hacer esas cosas en un día de reposo. La sanación de Jesús en el día de reposo desafía las prioridades intersectadas de los líderes religiosos. Entonces, eso desafía a quienes, a los religiosos, que ellos no querían de que sucediera nada los días de reposo. Entonces, aquí podemos ver de que Jesús tiene autoridad, tiene autoridad suprema, ¿sobre qué? Sobre las tradiciones. Jesús tiene poder ante las tradiciones. Muchas veces nosotros buscamos la sanación. Mientras buscamos nosotros la sanación, esta historia lo que nos demuestra a nosotros, la misericordia y la restauración sobre el ritual que invitaba a las personas a hacer las cosas los días, los sábados, los días de reposo. Esto nos enseña a nosotros que la sanación y la misericordia de Dios, de Jesús, tiene prioridad a todas las cosas rituales. Entonces, ¿qué es lo que hace con esto? Que nosotros somos invitados a abrazar la verdad liberadora de su gracia. Tenemos que estar alegres, tenemos que estar contentos por la gracia que tiene Jesús con todos nosotros. Que Jesús hace los días que Él quiera hacerlo, que es hacer el bien. Vamos aquí del versículo 16 al 18, donde Jesús va a declarar que su divinidad. 16. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mira aquí en el 16. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces ellos empiezan a buscar a Jesús, ellos empiezan a perseguir a Jesús cuando ellos sabían bien de que Jesús no estaba haciendo nada malo, Jesús estaba haciendo cosas buenas, Jesús estaba curando a la persona. Jesús estaba salvando a las personas, pero Jesús lo hacía los días de reposo. Pero qué cosa más grande esa de que ellos, en vez de preocuparse en otra cosa, se estaban preocupando en una persona que hacía bien y no miraba a quién, ni el día que lo debía de hacer. Él lo hacía en cualquier día, los días. Cuando Él quiere darte gracia, Él te lo da en cualquier día. Y entonces ellos no les gustaban porque ellos querían seguir la tradición de guardar el día de reposo. Entonces mira lo que sucede aquí en el 17. Pero Jesús les respondió, hasta ahora mi Padre también trabaja y yo también trabajo. Jesús se lo dice
por lo claro, pero hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces él está diciendo que su papá está trabajando los días de reposo. Y si su papá está trabajando en los días de reposo, él va a seguir trabajando en el día de reposo porque él tiene que ser imitador de su papá. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, por esa causa que los judíos trataban de qué? De matar a Jesús. No solamente porque curaba los sábados, los días de reposo, sino también ¿por qué? Porque él llamaba a Dios su Padre y se hacía igual que Dios. Se quería pasar igual que Dios. Bueno, entonces aquí podemos, de que hay una tensión, la tensión ya se pone más grande ya. ¿Por qué? Porque Jesús ya solamente no está, ¿qué? No está curando a la persona en el día de reposo, sino que también le está diciendo a él de que él está haciendo las cosas de su padre, de que su padre está trabajando y de que él sigue trabajando. Entonces está diciendo de que Dios es su hijo. Entonces las acciones que está haciendo eso pone más duro, le pone el corazón más duro. ¿A quién? A los líderes judíos. Entonces Jesús él declara de que él tiene divinidad, tiene una misión, esa misión que está haciendo él es una misión divina porque el Padre está trabajando y él está trabajando también. Eso es la unidad con el Padre, está declarando de que tiene una unidad con el Padre. Entonces lo que nosotros debemos reconocer, la verdadera sanación viene a través de quién? De creer en la identidad de Jesús. Y Él tiene un poder para trascender limitaciones humanas. Tenemos que asegurarnos que la fe en Él, que la fe que nosotros tenemos en Él, nos trae restauración y paz integral. Aquí lo que podemos aprender de esta clase es debemos mostrar como Jesús, al encontrarnos en nuestras luchas más profundas, ya sean físicas o emocionales o espirituales, Él nos va a curar. Él nos va a curar. Nosotros tenemos que dejarle todas las cargas y ver la posibilidad milagrosa de la fe en la vida personal de nosotros. Nosotros tenemos que dejarle todas las cargas a Jesús, a Dios. Nosotros tenemos que tener fe en todas las posibilidades milagrosas que Él tiene para con todos nosotros. Aquí lo que podemos ver es de que Jesús no solamente se preocupa por nuestro bienestar físico, solamente Él no se basa en nuestro estado físico, sino que también es sanar nuestro quebrantamiento espiritual. Es también que Él lo que nos impulsa a reflexionar sobre lo que significa la sanidad en nuestra vida. Entonces, eso lo que nos impulsa a reflexionar sobre lo que es, la, lo que significa la, la sanidad en nuestras vidas. Tenemos que ser sanos. Ahora, ¿cómo es que nos puede señalar a Jesús? La sanación de Jesús en Beceda señala una identidad de que Él es Salvador y cumple con la profecía de la sanación y restauración. Él cumple con esa profecía. ¿Y qué es lo que hace Él? Que los deseos de Dios es restaurar a su pueblo.
no solamente física, sino también espiritualmente. ¿A qué? A través de la cruz. Jesús busca activamente sanar a nuestros corazones y transformar nuestra vida. Jesús nos está buscando siempre, recordándonos que sin importar nuestras condiciones, la restauración es posible a través de la fe en Él. Tenemos que tener fe, tenemos que tener fe. Jesús siempre nos está buscando para sanar nuestros corazones y transformar nuestras vidas. Tenemos que recordar que tenemos que tener fe, porque Él siempre va a estar en condición de que nosotros tengamos restauración. Y nosotros tenemos restauración con Dios, por mediación de quién? Por mediación de Él. Bueno, la próxima clase, la próxima clase será el lunes, el lunes, el lunes 2 de diciembre, donde vamos a estudiar el libro de Juan, capítulo 5, del 19 al 30. Eso va a ser cuando la próxima clase que vamos a tener. Espero de que hayamos entendido un poquito más acerca de las cosas que Dios tiene para con todos nosotros y que con Dios no hay nada imposible. Lo que tenemos es que tener fe. Ahí nos miramos. Bye.